Ella está inspirada en el tema de una lectura psicológica del Pulhán, que les digo, chicas, que jamás se me hubiera ocurrido yo, me hace muchos años Morá de Torá, y también enseñé psicología en instituciones de Torá, que nunca se me hubiera ocurrido encontrar una significación psicológica al Pulhán. Bueno, gracias a este proyecto en conjunto, me voy metiendo y cada vez se me van ocurriendo para investigar otras cosas. Entonces les decía a ustedes que siguiendo el proyecto de una mirada psicológica del Pulhán, del ritual, le di por título hoy La neutralidad en la función del Cohen Agadol. Lo tengo que leer porque es tan atravesado el título que yo misma no me lo aprendí de memoria. Cuando hablo de neutralidad, hablo de un método de neutralidad. Es decir, no hablo de la persona del Cohen, que ahora vamos a ver, pero sí de un método de neutralidad. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. A la función, yo por eso les puse en la función del Cohen Gadol. Es un tema, quiero que voy a hablar despacio porque quiero que son conceptos diferentes a lo que estamos viendo, por eso que si alguno de los conceptos yo no lo explico suficientemente claro, párenme. Es la función de los Kohanim un pulhán, un ritual, porque en realidad los Kohanim son los maestros del pueblo. Transformarlos en pulhán, en ritual, es una tergiversación. ¿Es una tergiversación? Es una pregunta. De todas maneras, es un tema para mí muy interesante que por el momento no lo vamos a abordar, este tema de si es la función de los Kohanim un ritual, un pulhán. Porque hoy quiero analizar la neutralidad en la función del pulhán del Kohen Gadol. Me disparó pensar en este tema, aparte, como yo les decía, los dos últimos encuentros que lo empezamos a ver en diferentes actos de ritual, la lectura de la Parashá Shmini, donde se relata la inauguración del Pulhán del Mishkan. Es el primer acto religioso, popular, nacional, llevado a cabo por los Kohanim bajo la dirección del Kohen Gadol, que es Aarón HaKohen. Así que eso es un disparador que me dio lugar a pensar sobre algo de lo que yo pensé en términos de neutralidad. Y les digo, entonces vamos a meternos en este tema. Se lleva a cabo el 8º día, por eso Vayhi Yom HaShmini, después de 7 días de Miluim, de entrenamiento, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo llamo la neutralidad del Kohen Agadol, de la función, viene por asociación a lo que desarrolla Freud en la función del analista en el proceso de la cura. A eso me refiero. Por eso el término de neutralidad. Yo les pido, les vuelvo a decir, porque hay conceptos que son familiares, muy familiares para el conocimiento de Torá, y hay muchos conceptos que son familiares para los psicoanalistas. Como yo hablo casi en binorma, algunos entenderán más unos conceptos que otros. Por eso les pido que me detengan para que yo pueda orientarme. Yo les decía que neutralidad, yo lo saco de cómo lo describe Freud, la función del psicoanalista
en la tarea, en el proceso de la cura. A ver, ¿y a qué me refiero? Me whatsappé 2 palabras con Patricia, que es psicoanalista, y le encargué que me ayude con esto. Así que todos los aportes tuyos serán bienvenidos. Freud dice que una de las cualidades que definen la actitud del analista durante la cura es la neutralidad. ¿Y qué es? La neutralidad es lo que por ahí lo van a entender mejor. La caricatura hizo en los años posteriores de hablar del analista de cara de póker, que no le pasa nada, no se inmuta por nada, pero lo entiendo yo. Así como al Cohen le importa, en la función lo nombro yo con neutralidad, así el analista, independientemente de la persona del analista, la función es de neutralidad. El analista, me meto para explicar un poco con más detalle qué es la neutralidad para Freud. Dice Freud, el analista debe ser neutral. ¿Qué quiere decir? No dirigir la cura en función de un ideal propio y abstenerse de todo consejo. Además, neutral en cuanto al discurso del paciente, no conceder a priori una importancia preferente a un determinado fragmento o a un tipo de significaciones. Elegir qué es más importante no está limitado para el analista. Freud, fíjense, les cuento, Freud comenzó a trabajar justamente con la sugestión hipnótica. La sugestión es justamente lo contrario que la neutralidad. ¿Por qué un moré puede influir sobre un alumno? Porque hay algo de sugestivo, algo de sugestión, algo de la personalidad que le atrapa al alumno. Bueno, justamente con eso empieza Freud a trabajar, con la sugestión hipnótica, pero además observó que eso era pan para hoy, hambre para mañana, que al poco tiempo el paciente sufría una recaída. Entonces fue el gran pasaje de la hipnosis a la técnica analítica, es de la sugestión a su contrario, la neutralidad y la abstinencia en el sentido de no intervenir en su persona. Lacan llega a decir que en la orientación de la cura, él dice, el analista cobra, pero paga con su ser, porque lo que le pasa a él no importa, más aún, no debe importar. Y en la medida en que la técnica psicoanalítica se desprendió de los métodos de sugestión, como les decía yo, que implican una influencia deliberada del terapeuta sobre el paciente, ahí fue cuando surge con más fuerza la neutralidad. Freud dice, el orgullo terapéutico y el orgullo educativo hay que anular del analista. Fíjense que Freud dice el orgullo terapéutico es lo que los Hasidim dicen, el médico instrumenta, pero el que cura es Dios. Casi algo parecido dice acá Freud, obvio desde un lugar laico, ¿no? Orgullo terapéutico y el orgullo educativo. Considera contraindicado darle al paciente instrucciones. Y él dice, fíjense qué frase linda, acuña. El analista, al igual que el cirujano, no debe tener más objetivo que llevar a buen término su operación. Y hasta tal punto me gustó esta frase, por eso la copié textual, dice Freud, no debemos orientar la vida del paciente según nuestros valores.
Muchas veces nosotros caemos en decir, ¿y qué piensa tu psicólogo de esto? Por ahí psicólogo y yo psicoanálisis, pero no debemos orientar la vida del paciente según nuestros valores. No buscamos ni forjar por él su destino, ni inculcarle nuestros ideales, ni modelarlo a nuestra imagen ni semejanza con el orgullo de un creador. Obvio que esto lo saca de a imagen y semejanza, ¿no? ¿Se entendió a qué se refiere la neutralidad del analista? Si no hay ninguna pregunta, ahora viene qué tiene que ver esto con la función del Kohen Gadol. ¿Querés agregar algo, Patricia? No, me parece que está clarísimo y me parece también que es una articulación brillante la que estás haciendo. ¡Wow! Sí. Espectacular, a mí también me encantó. Qué vara alta. Ahora las pavadas que voy a decir, bueno. No. Yoshi, por favor, esto que no quede grabado. Bueno, volvemos. Entonces ahora volvemos más seriamente. ¿Qué tiene que ver esto con la función del Kohen Gadol? Pero antes de abordar el tema, hagamos un recorrido acerca de la persona de Aarón. Siguiendo nuestro estilo, vamos al texto, a la Torá. Y para eso vamos a remitirnos en el primer momento que aparece Aarón en la Torá, porque incluso cuando en el nacimiento de Moshe, en donde ya había nacido Aarón y Miriam, la Torá no nos cuenta, porque esos son sus hermanos mayores, la Torá no nos cuenta de su nacimiento, solamente nos cuenta en la aparición del Sne, y por eso les pedí que vean, vamos a ir al capítulo 4, el versículo 13 a 16, para ver quién es este Aarón. Hicimos en otro momento un recorrido sobre la personalidad de Moshe. Ahora vamos a hacerla sobre el recorrido, un rápido recorrido sobre quién es este Aarón que se le adjudica este rol, esta misión de Kohen Gadol. La primera vez que figura Aarón. Vamos por capítulo 4 de Shemot, perdón. ¿Por dónde empezamos? Sí. Desde el capítulo Shemot, 3, el punto 3. Ok. Yo me lo mandé en 3 partes. Shemot, del 13 de abril, 03.1, que me quedó, o sea, de los 3 pedazos que mandé es el último. Perdón. Ok. George es una genia. Desde el domingo a la mañana que me está pidiendo el material, y yo lo termino dándoselo el domingo a la noche. No, el lunes a la mañana, qué peor. ¡Ay, qué mala que sos! Que tengo que correr y por eso me equivoco. Bueno, basta. Bueno, volvemos entonces al texto. Cuando aparece aparece el Sne en la inspiración profética de Moshe, a Moshe la primera vez, ahí se le transmite a Moshe la misión de de ser el líder y de sacar a los judíos de Mitzrayim, de liberarlos de la esclavitud. Y recuerdan, nosotros no nos detuvimos pero en su momento, pero recuerdan la negativa y reiterada de Moshe a asumir con ese rol. Hasta que en el Pasuk 12 termina diciendo Moshe, Bi Adoni, Shlachna, no, en el Pasuk 13, Bi Adoni, Shlachna, Beyat Tishlach. Por favor, le ruega a Dios, manda a quien sea, Shlachna Beyat Tishlach. Ahí aparece Vayichar Af Hashem Bemoshe Vayomer. Alo Achija, Alevi, Yadati, Kidabler.
ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. Escucha. A lo Aarón Ajija, tenés un hermano, Aarón. Yadati Kidaber, yo sé que es locutor, sabe hablar. Y Yadati Kidaber. Y Daber él va a ser el que hable. Begam, y él además, tranqui. Y Neu Yotzeli Krateja, él sale a tu encuentro, Verraja, y te va a ver, Besamaj Belibó, y se va a llenar de alegría. Yo mientras preparaba esto pensaba, nunca reflexioné sobre que tantos años estos hermanos estuvieron separados. Aarón, Moshe tiene esta misión, pero Aarón es el que convivió con el pueblo durante todos estos años. Y acentúa la Torá, Besamaj Belibó, y él se alegra. Fíjense en ese aspecto que yo estoy acentuando, Besamaj Belibó, algo dispara también Rashi, porque Rashi dice acá, Misham Besamaj Belibó, Misham Zaharon Leadeya Hoshen Anatun Alalev. Este Aarón que disfruta con el éxito, con la misión de su hermano Samaj Belibó, es el que después tiene el Hoshen, dice Rashi, el Hoshen que es el instrumento que lleva Belibó a todo a Israel. Es decir, voy recortando pautas para ver de qué persona se trata Aarón. Yo llamé a este párrafo Aarón vocero de Moshe. Es decir, es convocado para ser la voz cantante, pero en donde el contenido, la misión es de Moshe. Fíjense, porque sigue la Torah diciendo, Vedibarta Ilav, y vas a hablar con él, Besamta etadvarim befiv, con tu transmisión él va a saber lo que decir. Veanojí, acá viene la divinidad, ella impija, ve impío, va a ser tanto en tu boca como, digamos, tanto desde tu voz, me gusta más que la boca, que en la voz de él. Veoreiti etchem etasherastasu, y va a haber una inspiración divina, oreiti lachem, una enseñanza, una orientación, qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo llamé el Moshe vocero de Aarón. Vamos a otro aspecto, Aarón vocero de Moshe. Vamos a otro aspecto de Aarón, que yo lo llamé intermedia Aarón de Moshe con el pueblo. Yo creo que por eso se me ocurrió esta idea de que él fue el que estaba durante todos los años con el pueblo y Moshe viene de afuera. Para eso vamos a ir en ese sentido, vuelvo a lo que vimos en el encuentro pasado, pero desde otra perspectiva, vamos a entender mejor todo lo que pasó cuando Moshe se demora. Y el protagonismo que toma Aarón, pero el protagonismo que el pueblo refiere a Aarón, y vamos a verlo. En el Perec, no sé si volviste a pasarlo, Yoshi, en el Perec 32, que dice, vuelvo a leer esto que habíamos leído ya el encuentro pasado, Vayar y Boshesh Moshe laredet minar. Y cuando vio el pueblo que Moshe se demoraba, en el encuentro pasado lo que más hicimos hincapié fue en la angustia del pueblo. Acá vamos a hacer hincapié a otras cosas. ¿Qué hace el pueblo? Vaikael Aam al Aarón. Se congrega inmediatamente a Aarón.
Aarón es un referente cercano. Y fíjense cómo lo vamos a leer hoy. Vayombru elav kuma selanu Elohim ashelhu lefaneinu, que ze Moshe aish ashelanu meretz Mitzrayim lo yadanu meayalo. Fíjense qué lenguaje coloquial yo lo llamé, poco protocolar, de confianza, de alguien, de un referente. Porque ¿qué dice? Levantate, hace algo, hace algún dirigente, porque este Moshe que nos sacó de Mitzrayim no desmienten eso. No sabemos qué pasó con él, con un lenguaje tan de confianza entre el pueblo y Aarón. Y entonces, Vayomer Elohim Aarón, la solución o lo inmediato que se lo ocurre, se le ocurre que se desprendan de sus joyas y le especifica las mujeres, sus hijos y sus hijas. Fíjense cómo lo lee Rashi esto. Osneine Shechem, Amar Aarón Belibó. Aarón pensó. Anashim Vayeladim Hasim Betachiteyem. Las mujeres y los niños disfrutan de sus alhajas. ¿Qué da cuenta Rashi acá? No está haciendo una descripción de mujeres y niños, está haciendo una descripción de la empatía que existe entre Moshe, entre Aarón y el pueblo. Fíjense que son todas características que aparentemente serían antineutralidad. Totalmente empatizado, comprometido, involucrado, identificado con la gente. Bueno, no le salió bien porque dice, la gente se sacó sus propias cosas y no esperó que el desenlace del Geta Egel no es el tema de hoy acá. Muy bien. Ahora, esta es la persona de Aarón, como yo les decía. Esto es lo que dio lugar a la Mishnah en Pirkei Avot, seguramente más de una la conoce, lo que dice Hillel, Eve mi talmidav shel Aarón. Sé de los alumnos de Aarón. ¿Y qué son las características de Aarón? Que yo presté atención que ahí Hillel no dice Aarón a Cohen, Aarón. No se trata de la función de Aarón, sino del Aarón persona. ¿Qué dice? Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Umekarban la Torah. ¿Quién es este Aarón? Un hombre de amor. Oev Shalom, ama a la paz. Y no solamente que la ama, sino Rodev Shalom, hace cosas para la paz. Pero ¿desde dónde lo puede hacer? No desde una ideología. Oev et Abriot, ama a las personas. Y como efecto de todo esto, Mekarban la Torah. Las acerca a lo más valioso que es la Torah. Ese es Aarón. Ahora tenemos que volver, después que hicimos este recorrido de la persona de Aarón, vamos ahora a la función, que yo llamé esto la neutralidad de la función del Kohen Gadol. Para eso vamos a empezar con lo primero, o una de las primeras indicaciones que Moshe le da a Aarón como función de los Kohanim, y que me refiero a la brajá de los Kohanim, Birkat Kohanim. Eso figura en el libro de Bamidbar, en el Perek 6. Es el 2 que mandé, me lo diste.
Ok. Dice. Vaidaber, si tenemos lío. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Daber el Aarón Bel Banaf Lemor. ¿Por qué leí el pasuk anterior? Para indicar que el que habla con la divinidad, con Hashem, es Moshe. Aunque esto es una indicación específica para Aarón, hay lugares, yo sé, hay lugares donde la Torah misma dice Vayomer Hashem el Moshe bel Aarón. Pero como ahora estoy destacando más la función de más intermediario de Moshe, de Aarón con el pueblo, porque el decir divino es de otra casi sobrehumano, que solo alguien como Moshe puede estar recibiendo. Y acá da cuenta de esto. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Dabel el Aarón, Bel Banav Lemor, Kote Barjú et Bnei Israel. Esta es una indicación para Aarón y para la descendencia de Aarón, es decir, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim es una brajá que dan los Kohanim. Nosotros estamos bastante, esta tendencia, estas ganas de recibir una brajá, nosotros nos pasa con frecuencia. Lo maravilloso es que acá no hay una subjetividad ni del Cohen ni del que la recibe. Está precisamente indicada. Kote Barjú et Bnei Israel. Con este texto, Amor Laem, decís, Yevarejeja Hashem Beishmereja. El Cohen no da brajá. El Cohen transmite la brajá. Yo lo pongo esto dentro de la función del Pulhan. Por eso me parece que tiene que ver con esa neutralidad que habíamos hablado antes, que la describe Freud en el proceso de psicoanálisis. Y Bareja Hashem Beishmereja, es Hashem que me barejo me shomer. Y sigue diciendo, Yaer Hashem panaveileja bejuneja, que Dios ilumine, pero Dios es el que ilumina. Isa Hashem panaveileja beyasem leja shalom. La braja viene de, el shalom viene de Hashem. El Cohen tiene la función de transmitirla. Y termina diciendo, Beshamu echmi al bnei Israel veani abarejehem. Si quedó alguna duda, ¿quién da braja? Y los Kohanim solo la transmiten, Vani abarejehem. Y ahora sí, vamos a ir al momento que fue el disparador de este tema, como yo le decía al principio, que es el Pulhan, la inauguración del primer ritual nacional hecho por todos, inaugurando el trabajo del Kohen Gadol, que fue el Hanukkah Tamishkan, que es Bayom Hashmini. Y ahora sí volvemos al Sefer Vayikra. Ninguna duda, ¿no? Okay. Para eso vamos al Sefer Vayikra en el... Primero vamos a ver el principio del ritual, digamos del Pulhan, me gusta más que ritual, en el capítulo 9, dice la Torah. Vayom Hashmini, en el octavo día, dijimos después de 7 días de entrenamiento, Kara Moshe le Aarón ulevanav uleziknei Israel. Convocó Moshe a Aarón, a su descendencia. Banaf acá son los hijos, pero la intención es porque va a ser la transmisión de la que una Uleziknei Israel, y a los ancianos de Israel, a la gente, a la dirigencia de Israel. Siguiendo con
con este hilo de pensamientos que los vamos desarrollando, quiero remitir a cómo Rashi explica Ziknei Israel. ¿Para qué los convoca Ziknei Israel? Dice, Leashmiam, Shalpia Dibur Aaron Nichnas Umeshamesh Bekeuna Gedola, Velo Yombru Meilaf Nichnas. Traduzco. Dice él, ¿para qué? ¿Cuál es la función que convoca a los Keinim? Leashmiam Shalpia Dibur, que acá no hay una subjetividad de Moshe con relación a Aarón. Mira, yo conozco que él es apto. No. Shalpia Dibur Aarón Nichnasu Meshamesh Bakeuna. Que acá se trata de una función específica otorgada al Pia Dibur por la divinidad, por Dios. Nichnas la Keuna Gedola. No se trata por unas habilidades propias subjetivas de Aarón. Velo Yombru Meilaf Nichnas. Fue, claro, fue un proyecto propio. No hay proyecto propio. A mí me parece que esto es lo maravilloso que, digamos, del que podría haber, del que yo voy pensando en relación con el Pulhan. No es un proyecto de los Kohanim, es transmitido por los Kohanim. Y sigue diciendo. Le sigue diciendo, Belbne Israel te da. No, entonces le dice, Vayomer el Aarón, Kaf lejaegel ben bakar lejatat, veay leolat minim, veakref lifnei Hashem. Lo leo un poco rápido porque son las indicaciones específicas de los korbanot que tienen que hacer Aarón, y Belbne Israel te da verle, también a Israel tiene que traer sus animales para el Leakrif, en este acto tan monumental que va a ser Hanukkah a Mishkan. Todo va con mucha alegría hasta que nosotros vemos en el Perek Yud, en el Perek 10, desde el principio del texto. Y dice, Vaikhu bnei Aaron, Nadav ve'Avihu, ish machtato, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. Este texto es muy interesante y yo lo tomé por otro tema, pero en realidad todo este tema que se abre en un enigma, qué es lo que, y los mefarshim son numerosos, lo que indagaron, qué es lo que hicieron los hijos de Aarón tan grave. Nosotros no nos vamos a detener en eso, porque lo que yo estoy mirando es que podamos transmitirles esto de la neutralidad y la abstinencia de la función del Cohen. ¿Y qué pasa acá? Por eso describimos los primeros psukim y todo va después de 7 días de entrenamiento y en el 8º día y se los convocaron y le convoca a los Keinim y se le transmite todo lo que cada uno tiene que hacer con precisión. Y dentro, el pasuk anterior dice, Vayaronu, Vayaplu al Pneyem, y el pueblo entero estaba en alegría y cantando, y Eronu es cantar. Y después, dentro de todo este rito, este pulhan, intervienen también los hijos mayores de Aarón, Vaikhu bnei Aarón, que son Nadav y Abiú, cada uno su incienso, y le machtotó, y lo prenden en fuego, vayasimu alea ketoret, y le pasen un incienso, vayatribu lifnei Hashem, y lo hacen korban, o lo hacen kirba, lo hacen acercarse eso a Hashem. ¿Qué es? Esh Zara. Será un fuego extraño. Los mefarshim son múltiples, ¿de qué Sará se refiere? Para mí, en nuestro contexto,
la Torah misma lo dice, Asher lo tziva otam. Lo subjetivo propio, lo tziva otam. Es lo que, haciendo un paralelo, vimos en Freud. Le doy mi consejo, por el bien de él. Asher lo tziva otam, no para eso. Efecto de eso, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. Efecto de eso, desaparece esta acción. La Torah lo describe que muere en el momento, y bueno, todo el desenlace que después tiene, y el pulhán no se interrumpe. No se interrumpe el pulhán. El pulhán va más allá de la subjetividad de cada de los Kohanim. Moshe habla acá, fíjense, ese Moshe que no podía hablar en el principio de Sefer Shmot, y el que le hace de locutor es Aarón, es acá Moshe que frente a esta tragedia habla. Y frente a eso, Vayomer Moshe Aarón, y le dice, y termina el pasuk diciendo, Vaidom Aarón, y Aarón enmudece, Aarón se calla. Yo creo que es tan evidente esto, lo que Lacan dice, el analista paga con su ser. Incluso en el momento que describe la Torah, en que el Aarón padece del duelo de la muerte de sus hijos. Shakul, es un padre Shakul, un padre que acaba de morirse sus hijos, pero Vaidom Aarón. El dolor no es para transmitirlo. Bueno, hasta acá lo que preparé yo. Preguntas, ideas. Sí, Patricia. Esta me desmuteé. No, quería solamente agregar, ¿no?, que en el pulhán hay se muestra la parte activa del Cohen. O sea, la abstinencia no es no hacer nada, es hacer algo. Y hay una preparación para intervenir, ¿no? Nada, eso solo. Patricia, esto da cuenta a lo que yo decía un poco en chiste, un poco en serio, que el analista cara de póker, o que el analista se duerme, por eso está atrás, ¿no? Bueno, todos los chistes malos que hicieron sobre nuestro trabajo. Pero lo que vos decís, abstenerse, neutralidad, no significa parálisis, no hacer, claro. Claro. Muchas gracias, sí. ¿Qué más? Sí, Cintia. Respecto a... Ay, qué lástima que no te escucho. ¿Escucha ahora? Ahora sí. Ahí está. Con respecto a Vaidom Aarón, ¿eso sería también algo que ver con la neutralidad? Yo, en este contexto, con esta lectura, claro, así en este contexto lo pongo. Es decir, además, íntimamente relacionado con la clínica del psicoanálisis, el paciente, cuanto menos sepa de lo que a mí me pasa, de lo que al analista le pasa, que es distinto con el terapeuta. Por eso puse yo la evolución a relación con la sugestión. Por ahí, en un proceso educativo, que el alumno o el paciente empatice con el dolor del otro,
es una tarea educativa importante. Para el psicoanálisis, como lo entendió Freud y después Lacan, no. Así yo leo en este momento el método del Pulhan. Vaidó Marón, es decir, no da cuenta del no dolor de Aarón, pero no es parte de la función. Claro. Claro. Sí, Alicia. Sí, también respecto a esto, ¿no? Lo que vos dijiste, el dolor no tiene palabra, ¿no? Que eso me parece sumamente interesante. Muchas veces me pasa en este contexto que cuando alguien me dice estoy en el mamad, yo no, digamos, no sé qué decir, ¿no? Es decir, no sé, lo único que puedo decir es te abrazo, digamos, ¿no? Porque no encuentro palabra. Y al mismo tiempo, abonando esto que vos decís de la neutralidad, es interesante porque a posteriori Moshe lo insta a seguir con el Puján. Es decir, está todo muy bien, viste, con tus hijos, el dolor y qué sé yo, y tu silencio. Ahora levántate y volvé a hacer lo que tenés que hacer. ¿No? Es decir, en ese contexto, como vos decías, de la neutralidad, ¿no? Es decir, el resto no tiene por qué saber, digamos, lo que te pasa a vos. Nuestra misión es el Mishkan. Es fuerte, ¿eh? Es como duro, ¿no? Para entender a los mortales. Pero esa es la misión. Tomo el guante, Alisa. Esto que vos decís, el dolor no tiene palabra, no es totalmente de acuerdo, pero no es la significación que yo les voy dando en este contexto al silencio de Aarón. Esto que vos decís que es duro, es humano. Sí. En función, yo creo que uno tiene que medirse, y acá también lo encuentro en Aarón. Es cierto que el tema sigue, sacan a los muertos, así lo describe la Torá, sacan a los muertos, sigue el Pulhan, y Moshe le hace una aclaración que debían haber hecho algo que no hizo, y ahí Aarón dice, que no quiero que lo leamos porque no lo preparé, Aarón ahí dice, estoy en Ablut, no puedo. Y eso no caerá mal, no le caerá mal a la Shekhinah. Es decir, justamente que acá hasta podemos leer esa parte que vos decís. Es duro, casi no es humano. Obvio que en la Torá no va a haber un Pulhan que no sea humano, pero por eso hay casi una retirada de Aarón. En este momento no puedo. In situ interviene Vaidó Marón. In situ mantiene el protocolo, mantiene la neutralidad, pero no porque no tiene sangre en las venas. Por eso hicimos todo el recorrido. ¿Quién es Aarón? Es un altamente sensible, un hombre emocionalmente muy afectuoso además. Pero frente a cuando no puedo, me retiro. A mí es una indicación clínica maravillosa, me encantó a mí. ¿Se escuchan? Sí, Esther. Sí, acá marca que no es el tema de hoy, la diferencia humana para enfrentar el duelo. Obviamente, acá habla del silencio, la no palabra, que quizá es en una categoría más compleja y elevada,
que algunos reaccionan desde otro lugar. Y es otro tema. El tema es cómo aborda la Torá y más posteriormente la halajá todo el proceso de duelo. Tal cual, tal cual. ¿Alguien más? No, yo también estaba asociando y pensando la neutralidad con la transferencia. A ver, explica un poco porque son términos muy complejos. No, para mí también es complejo, Muy. Lo pienso a veces, no soy psicoanalista. Más allá de que obviamente algunos temas he estudiado. Claro. Desde mi función psicopedagógica me pasa en la búsqueda de los pacientes que uno atiende la no neutralidad de la psicopedagoga, ¿sí? Porque son temas quizá donde están buscando, ¿sí? Además del método, el compromiso. Además hay una tarea pedagógica. Exacto. Claro. Sí. Yo creo que el pedagogo no puede ser, no adecuarse a educar, claro, porque es diferente. Sí, Cintia, ¿querías decir algo? Relacioné algo un poco loco, a ver, por ahí tiene que ver con el tema del shiur, que Nadab de Abiú, que son los hijos de Aarón, traen un fuego que no a Charlotte Zibauta. Y en ese sentido, con lo que estábamos diciendo, no son neutrales. Traen algo que es de ellos. Una propuesta que es de ellos. Y no es, no Zibauta. Digamos, en el punto del analista, si el analista trae algo que es de él propio, y a Hollywood y es trefá, como que lo que está impuesta en la terapia se hizo, porque trae y no esperando que venga del otro, del paciente, digamos. Sí, lo que no entendí porque es algo loco. Eso no me di cuenta. Me parece tan en línea con lo que estamos desarrollando. De Aarón, y estos son los hijos. Por eso digo que como que lo extendía hacia los hijos el tafkid de Aarón. Claro, es que por eso yo digo que está muy bueno. Por eso digo el pulhán de la que una, no solamente en la persona, claro, de aquí el más, lo que se transmite para los kohanim, como por eso empezamos con la brajá, Birkat Kohanim. Claro. Porque los hijos hacen lo contrario que hace Aarón. Si sería el lugar del terapeuta, digamos, entre comillas, un terapeuta bueno y un terapeuta malo. Si se podía diferenciar, yo te diría un modo clínico acertado y otro, y del otro, atov mutaf, como se dice, y el del otro, yo tengo muchos años de clínica, por eso peino canas, pero yo me encuentro muchas veces, wow, y de repente, ¿esto qué le importa al paciente? Me encuentro diciendo algo que no importa al paciente. Tal cual. Claro. Momentos, la verdad que hay que ser Aarón y descrito en la Torá. Que Aarón mismo, me encantó esta interpretación de que Aarón mismo por un tiempo limitado. Después él dice no. Después dice, yo esto ya no puedo. Claro.
¿Querías decir algo más? No. Ah, pensé que... ¿Alguien más? ¿Clara? No, porque yo voy mirando quién se Sí. No, solo se me vino así como que a la mente cuando estaba hablando a Lisa de la situación que están pasando en Israel, de que se van y se guardan en el Miklat y todo. Yo ahorita, cabal empieza cuando estaban empezando el Seder, mi hermana estaban empezando el Seder y empezaron a sonar las alarmas y se fueron a guardar. Otra vez querían volver a empezar el Seder y otra vez se tuvieron que ir a guardar. Y así pasaron dice que cuatro veces se tuvieron que ir a guardar, ya estaban a punto de decir, ya no hacemos esto, ¿va? Entonces sí, yo sí lo sentí y ahorita lo relacioné mucho con esto, de que yo no sabía qué decirle, se me quedó así como que ¿qué consejo puede dar uno en situaciones que están pasando, va? ¿Y qué hiciste? Solo les dije, bueno, esperen, ya van a poder hacerlo. Sí, ya saqué algo mío que tal vez no debía haberlo sacado. No, porque no estamos todo el tiempo, pero es cierto como que frente a la angustia del otro, uno tiende a solucionarle la vida. Sí. Claro. Por eso tan interesante la indicación que leí antes, la indicación de Freud, que cuando dice no, como dice, nuestros valores, no buscamos ni forjar por él su destino, ni inculcarle, ni modelarlo, ni solucionarle la vida. Pero frente a la angustia de un otro, lo primero que se nos ocurre es ver qué solución le doy. Exacto. Escuchar sin dar ninguna solución es un arte. Sí. Un método y un arte, las dos cosas, un método ante todo. Y por otro lado también pienso que también lo que dijo Alisa y también lo que dijo Clara con respecto al mamad es un compartir. O sea, no es normal para nada. Aunque no hayan dicho nada, es, digamos, nosotros contamos a la familia o escribimos en el WhatsApp, eso también habla. O sea, es una gran magnitud. A mí también WhatsApp mismo. Uno se empieza a escribir y se libera un poco. Claro. De estar solo. Cuando uno está solo en el mamad y no tiene con quién hablar, y no tiene WhatsApp, y no tiene con quién decirle nada, entonces ahí es más terrible. Interesante lo que ustedes dicen, porque te están describiendo que no todas las situaciones son de Pulhán, no todas las situaciones son marcos psicoanalíticos. Está circunscripto en el Pulhán. Viene a cuento todo lo que hablamos de Aarón. Aarón le suministra a Moshe lo que Moshe no tiene, la posibilidad de locución. Le posibilita a Moshe la relación más confiada con el pueblo. No todo, el Pulhán es un momento y no es extensivo. Es interesante el aporte de ustedes tres en donde no vivimos en Pulhán. Claro. Muy interesante. ¿Sabés que me estaba dando vuelta? El tema de Lot Siva Otam y el final de Aarón cuando dice, ahora no puedo. ¿No? Es decir, me estaba dando vueltas en la cabeza esto de lo que no corresponde, ¿no? Y lo que le corresponde al humano, digamos, honestamente, ¿no? Esas dos cosas como también en conexión, ¿no?
no todo es humano, digamos, no todo es permisible. Exacto. Y no todo es prohibido. Tal cual. Claro. Esa elasticidad también es de una gran belleza. Es de gran belleza torática. Vuelvo a decirles, cuando yo me entusiasmo, le doy elogios a la Torá que no necesita de mi aprobación. Pero merece sentirse. Sí, total. Total. Sí. Bueno, chicas, dejamos acá. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos el lunes que viene. Es hermoso, Shiur. Gracias, hermoso.